Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Keiner Serra, la Facultad de Ingeniería Industrial de Unicor Salud, y el día de hoy voy a explicarles los conceptos fundamentales del momento de una fuerza, el momento respecto a un eje y el momento de un par. Su importancia y por qué es importante estudiarlo. Bueno, momento de una fuerza respecto a un punto. Empecemos por lo más importante. El momento de una fuerza describe su tendencia a hacer rotar un cuerpo alrededor de un punto específico. Para que una fuerza genere rotación, no basta con que exista la fuerza. También importa el lugar donde se aplica. Por eso el momento depende de la magnitud de la fuerza, la dirección de la fuerza y el vector posición desde el punto donde quiere calcular el momento hasta el punto donde aplica la fuerza. En el libro se introduce el concepto utilizando el producto cruzado entre el vector posición y la fuerza, la expresión que lo representa, en donde el momento respecto al punto O es igual a R por F, donde R es el vector desde O hasta el punto donde actúa la fuerza. Este producto cruzado nos da un vector que implica cuánto es el momento, hacia dónde apunta el eje de rotación y cuál es el sentido del giro. De acuerdo con la regla de la mano derecha, cuando el problema está en dos dimensiones, el libro muestra una forma más sencilla de calcular la magnitud, que sería momento igual fuerza por distancia perpendicular. Esa distancia es la separación más corta entre el punto de referencia y la línea de acción de la fuerza. Este concepto es clave porque nos recuerda que no basta con empujar fuerte, hay que empujar en el lugar correcto para llegar o lograr generar una mejor rotación. Ahora hablaremos del momento de una fuerza respecto a un eje. En muchos problemas no interesa la rotación total del espacio, sino solamente la rotación alrededor de un eje específico. El libro explica que para eso se proyecta el momento sobre la dirección del eje. Esa parte del momento se calcula usando un producto escalar, momento respecto al eje, que es igual al vector unitario del eje por R por F. Esto sirve para situaciones donde el cuerpo solo puede rotar alrededor de un eje determinado, como una bisagra, un brazo mecánico o el cigüeñal de un motor. De esta manera, solo tomamos los componentes del momento que realmente produce giro en ese eje. Par de fuerzas, el coupling. El libro también introduce un concepto muy importante, el par de fuerzas o coupling. Un par está formado por dos fuerzas de igual magnitud que son paralelas, tienen sentidos opuestos y están separadas a cierta distancia. Estas dos fuerzas no producen movimiento de traslación, sino únicamente de rotación pura. La magnitud del momento del par es igual fuerza, que sería X distancia perpendicular entre la fuerza, y hay un momento muy importante que Beer y subrayan: el momento de un par no depende del punto donde se calcula, es un momento libre, es decir, produce el mismo efecto en cualquier parte del cuerpo rígido. Por eso un par es fundamental en mecanismos como llaves, volantes, tapas de rosca y cualquier elemento donde la intención sea generar giros y producir desplazamiento en un cuerpo. Representación vectorial de un par. El libro también representa la forma más general de representar un par usando dos vectores. Si las fuerzas del par están aplicadas en dos puntos distintos, sus momentos individuales pueden escribirse como M igual a R1 por F1 más R2 por F2. El resultado siempre da un vector, que es el momento puro del par. No importa desde qué punto se mida, el vector siempre será el mismo. Esto es muy útil para simplificar el análisis del sistema complicados de fuerzas. Sistemas equivalentes de fuerza y momento. El libro muestra cómo cualquier sistema de fuerzas que actúan en un cuerpo rígido puede reducirse a dos elementos: una fuerza resultante y un momento resultante respecto a un punto dado. La fuerza resultante se obtiene sumando vectorialmente todas las fuerzas. El momento total se obtiene sumando todos los momentos individuales. El momento total es igual a R por F. Esta reducción es esencial porque permite reemplazar un conjunto de complejos de fuerza por una descripción más sencilla, sin cambiar el efecto mecánico sobre el cuerpo. Traslado de una fuerza a otro punto del cuerpo. Otro concepto importante del capítulo es el proceso de trasladar una fuerza a un punto diferente.
El libro explica que una fuerza puede aplicarse en cualquier punto del cuerpo rígido, siempre y cuando se agregue un momento adicional como compense la diferencia de posición. Es decir, nueva fuerza es igual a misma fuerza, nuevo momento es igual a nuevo momento original más vector R por fuerza. Este principio es clave para análisis posteriores, como se hacen en vigas, estructuras y máquinas, donde las fuerzas se deben trasladar a secciones específicas. Momento de un par en tres dimensiones. El libro también señala que un par en tres dimensiones se representa como un vector con componentes en cualquiera de los ejes X, Y o Z. Su dirección depende de la orientación de las fuerzas del par y su magnitud depende de la distancia perpendicular entre ellas. Esta forma vectorial permite analizar pares en mecanismos como geometría más complejas, como transmisiones, articulaciones y brazos robóticos, y alguna cosa asociada con cosas robóticas y por el estilo. Aplicaciones que muestra el libro. El capítulo menciona aplicaciones reales donde estos conceptos son fundamentales, como herramientas como llaves, volantes, bisagras y puertas, vigas y estructuras bajo carga, tornillos, tapas de rosca y mecanismos de torsión, elementos de máquina que transmiten movimiento rotacional. En estos casos, el momento es lo que determina si un cuerpo queda en equilibrio o si tiende a girar. En resumen, en este capítulo del libro aprenderemos lo que es el momento de una fuerza y cómo se determina, cómo calcular el momento respecto a un punto y respecto a un eje, qué es un par de fuerzas y por qué representa un momento puro, cómo se reduce un sistema de fuerzas a una fuerza y un momento equivalente, y cómo trasladar fuerzas dentro de un cuerpo rígido sin alterar su efecto mecánico. Estos conceptos son base para análisis posterior de equilibrio, vigas, estructuras y mecánicos. Muchísimas gracias.